Hola, mi nombre es Isabel Vargas y soy matrícula 200568. Vamos a empezar hablando de la climatización con el profesor Rubén Nicolás Neris Castillo, la materia luminotecnia y climatización de proyectos. Vamos a empezar primero sabiendo la diferencia de la temperatura y del calor. Más que nada, la temperatura es la magnitud que se encarga de medir la energía cinética de las moléculas y también el estado térmico de un cuerpo. Esto prácticamente quiere decir que cuando un cuerpo se encuentra caliente, su, su agitación molecular es mayor. Y de lo contrario, cuando un cuerpo se encuentra frío, su agitación molecular es menor. Estas unidades se pueden medir a través de Celsius, Kelvin, Fahrenheit, todo depende de donde te encuentres. Para continuar, es bueno saber también la diferencia del calor. Esta prácticamente es la energía térmica que fluye un cuerpo con mayor temperatura a otro de menor temperatura. Existen varias transmisiones de calor. Por ejemplo, tenemos la condición térmica, que esta prácticamente es dada por la agitación de moléculas que ocasiona la subida de la temperatura, quiere decir la dilatación de cuerpos, la función de sólidos y la evaporación de líquidos. Ya si vemos cuando tenemos agua que se evapora, bueno, esto es un gran ejemplo. También tenemos la conversión térmica, que esta sería muy parecida al ejemplo de hervir el agua. Y también tenemos la irradiación térmica, que es cuando el calor se propaga por las ondas electromagnéticas sin necesidad de tener ambos cuerpos, contacto con ambos cuerpos. Bueno, ya aquí vimos la de la temperatura y la del calor. Ahora vamos a hablar acerca de las escalas y unidades de temperatura. Como ya dijimos, tenemos el Kelvin, con el valor del punto de función del agua, que es de 273, o sea, 0 Celsius, y el de ebullición, que es de 373, que sería Kelvin, a 100 Celsius. Y en escala de Fahrenheit lo tenemos en 32 Fahrenheit, que sería 0 Celsius, y el de ebullición 212 Fahrenheit, 100 Celsius. Así más o menos sabemos cómo ya se miden las unidades de medida más importantes y la más utilizada. Entonces también tenemos aquí que se utilizan el Joule y las calorías para Celsius, Kelvin, Fahrenheit. También tenemos el instrumento de medición que se llama calorímetro, denominado como termómetro. Y también puse un ejemplo aquí de si una cuchara caliente transfiere calor, el agua fría de una taza se clasifica como la temperatura del agua al hervir es igual a 100 Celsius o la temperatura del cuerpo humano es en promedio a 37 Celsius. Esos son unos ejemplos y unos datos importantes. Bueno, ¿cuáles son los usos más frecuentes? Aquí tenemos Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine y Reaumur. Aquí podemos ver en cuánto quedaría en cada, ya sea casa, persona, brisa, nieve, cómo se ilustraría en cada unidad de medida. Y bueno, muy gran ejemplo de los usos más frecuentes. Bueno, por último, no menos importante, tenemos los lugares de uso. Por ejemplo, el Celsius es la escala centrigada que se utiliza en la mayoría de los países. Hay algunos que no la han adoptado, cabe destacar. Tenemos a Liberia, a Myanmar y tenemos a Estados Unidos. Fahrenheit tenemos a los Estados Unidos, los estados federales de Micronesia, Palaos, las islas de Marshall, las Bahamas, Belice y las islas de Caimán. Son los únicos países que aún utilizan el llamado grado Fahrenheit para medir la temperatura. Reaumur, este sistema de temperatura se utiliza en ocasiones para medir la temperatura de los almíbares y los caramelos. El grado Reaumur se usaba ampliamente en Europa, particularmente en Alemania, Francia, Rusia, pero fue reemplazado
como ya todos saben, por el Celsius, que es de un uso frecuente. Y también tenemos el Kelvin, que es utilizado para todo el mundo, menos para algunos países como Liberia, Estados Unidos y Birmania, porque ellos tienen un sistema inglés, claro. Y nada, por último, un dato importante es que el Fahrenheit fue propuesto por el físico e ingeniero escocés William Rankine. Realmente el Fahrenheit es uno de los más utilizados que todo el mundo conoce, por lo menos en República Dominicana tenemos el Fahrenheit ilustrado y también tenemos el Celsius, que nos da la oportunidad de ver cualquiera de los dos, ya sea aquí o en Estados Unidos. Este fue realizado y descubierto en 1859. El grado Rankine tiene su punto de cero absoluto a esa cifra y los intervalos de grado son idénticos al intervalo de grado de Fahrenheit. Es usado comúnmente, como ya había dicho anterior, en los Estados Unidos como medida de temperatura termodinámica. Y bueno, aquí les muestro algunas referencias de las informaciones, más las vistas ya en clases anteriores. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y esto fue todo por el día de hoy.